Buenos días, profesor. El día de hoy le vamos a presentar el avance de nuestro trabajo sobre el impacto del uso de la IA en el aprendizaje creativo y crítico en estudiantes universitarios, como revisión sistemática. Los autores son André Tapia, Amy Chule, mi persona, y usted como tutor. El objetivo principal de esta investigación es analizar el impacto del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo del aprendizaje, tanto creativo como crítico de estudiantes universitarios. Ahora, el por qué elegimos este tema o el por qué consideramos que sea de importancia su desarrollo es porque según varios autores nos dicen que la incorporación de la inteligencia artificial, o sea, la IA, en contextos educativos ha ido transformando los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque ofrece nuevas oportunidades para potenciar las competencias cognitivas y metacognitivas, sobre todo en estudiantes de nivel universitario. El aprendizaje creativo y también el aprendizaje crítico son considerados variables esenciales dentro de la educación de nivel superior, porque contribuyen a resolución de problemas complejos, a toma de decisiones autónomas y también adaptarse a entornos en constante cambio. Este estudio, bueno, el estudio en general de la relación que existe entre el uso de la IA y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, resulta relevante porque nos permite comprender el cómo estas tecnologías que son emergentes han incidido en los procesos cognitivos superiores. Es así que para la psicología clínica, que es nuestra área de interés, se fundamenta en que los procesos de aprendizaje críticos y creativos no son solamente variables dentro de la educación, sino que también son factores que están asociados con la salud mental, con la resiliencia y el afrontamiento ante situaciones del mismo contexto académico que pueden ser estrés. De acuerdo con otro autor, que es Wang, en el 2023, el fortalecer estas habilidades eh, contribuyen a una mayor autonomía, a autoeficiencia y también a la regulación emocional en estudiantes universitarios. Estos son elementos claves para la prevención de problemas clínicos como la ansiedad, la depresión o también dificultades de adaptación en el entorno, en el mismo entorno académico. Por último, también el comprender el impacto que tiene la IA en estos procesos puede orientarnos a los psicólogos clínicos en crear intervenciones psicoeducativas que puedan integrar la tecnología de una manera ética y responsable. En ese sentido, hay muchos autores que sostienen que el uso responsable y ético de la IA en estos entornos educativos es de suma importancia para maximizar beneficios y también para prevenir riesgos que están asociados con la creatividad y con el pensamiento independiente. En la metodología vamos a ver un poco sobre la metodología de revisión, los criterios de inclusión y exclusión. Bueno, dentro de los criterios de inclusión tenemos estudios que han sido publicados entre enero del 2021 y septiembre del 2025, que han sido ay, realizados con la población de estudiantes universitarios que analizaron el impacto que tiene la IA, incluido la IA generativa como por ejemplo el ChatGPT, en el pensamiento crítico y en el pensamiento creativo o en otras habilidades cognitivas superiores, en idiomas que sean inglés o español y que provengan de fuentes académicas
reconocidas. Por otro lado, se excluyeron trabajos previos al 2021 sobre otros niveles académicos, por ejemplo, primario, secundaria, y con habilidades que no están relacionadas con el tema de investigar y en otros contextos que no sean académicos, que estén duplicados o con una metodología poco clara. En base de datos consultadas, nosotros escogimos dos bases de datos reconocidas, que son Web of Science y EBSCOhost. En Web of Science la fue seleccionada ya que constituye una de las fuentes más reconocidas a nivel internacional y en investigación científica sobre todo, lo cual nos ayudará bastante para recolectar los artículos necesarios a nuestra investigación. Su cobertura es multidisciplinaria y la indexación exclusiva de artículos revisados por pares aseguran que tengan calidad, pertinencia y actualidad en los documentos publicados, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje creativo y crítico en la educación superior. Por su parte, también escogimos EBSCOhost, que se eligió debido a su fortaleza en áreas como la educación, la psicología, que es el área que nos interesa, y las ciencias sociales, que son disciplinas que están vinculadas con el objeto de estudio. Esta base complementa la búsqueda que hicimos en Web of Science al ofrecer literatura con enfoques pedagógicos y aplicados, lo que permitió obtener una visión mucho más completa y amplia y sobre todo contextualizada del tema investigado. La búsqueda en ambas bases se llevó desde enero de 2021 hasta septiembre de 2025. Y es un espacio, y esto lo hicimos en un espacio de trabajo colaborativo durante las horas de clase que el profesor nos recomendaba para realizar las actividades, haciendo preguntas y colaborando en el grupo. En la base de datos Web of Science recuperamos 1000 artículos y en EBSCOhost recuperamos 133 artículos. Mm, Buenos días. Eh, bueno, buenas noches. Bueno, continuando con lo que se mencionó, aparte de eso, nosotros como equipo de trabajo realizamos lo que viene a hacer la selección de los artículos. Disculpe, mi gato me está molestando, profesor. Entonces, en la selección de los artículos, nosotros nos basamos, como mencionó mi compañera Amy, de los criterios de inclusión y exclusión mediante una sesión hablada, debido a que habían ciertas discrepancias en lo que viene a ser la consideración de una categoría de la otra. En tal caso, como categoría alta, nosotros consideramos que un metaanálisis es lo más ideal porque es un caso que se refiere a analizar diferentes casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se analizaron 30 estudios empíricos sobre ChatGPT y el aprendizaje, demostrando un tamaño combinado de 6.400 estudiantes, que es bastante amplio para nuestro trabajo de investigación, considerando que la inteligencia artificial no ha sido implementada de forma precisa o de forma intensificada desde varios años, sino solo desde los últimos 2 años. Además de esto, la extracción estandarizada de los datos tiene un buen margen de aceptación y de precisión incluso. Con esto podemos entender y podemos asimilar de forma general los 30 estudios para sacar las muestras de tamaño grande que se muestran en la categoría alta. Además de eso, consideramos que en la tabla grade es importante reconocer cuáles son las restricciones del estudio. Una de estas que encontramos que fue clara fue la limitación por variabilidad en medidas de aprendizaje y heterogeneidad residual. ¿Qué quiere decir con esto? Que primero hay limitaciones en cuanto a lo que se llegó a medir o de qué manera se midió el aprendizaje con el uso de estas inteligencias artificiales. Es decir, no fueron los mismos instrumentos, no fue la misma forma de evaluar, pero el resultado pudo ser lo suficientemente útil como para determinar que hubo una muestra suficientemente grande. Aspectos sólidos de este es que
La integración empírica, como mencioné antes, se logra integrar en una sola debido a que se toma un resultado general. El control estadístico es preciso, es riguroso y la evidencia es robusta. Con eso nos referimos a la evidencia de la parte teórica. Por esa razón consideramos el primer artículo de Wang y Fan en categoría alta. Continuamos con otra muestra, que en este caso es un artículo de estudio moderado, que es un estudio cuantitativo longitudinal, es decir, que tiene dos tipos de mediciones, una al inicio y una tiempo después, para sacar un resultado más preciso. Este está combinado con el modelamiento de ecuaciones estructurales. Representa una muestra inferior a 1000, por esa razón la consideramos como un artículo moderado, que son 323 estudiantes universitarios de Taiwán y de China. Bueno, la muestra es incluso menor a 500, pero al considerarse dos países, le da un poquito más de validez a lo que viene a ser el estudio de generalización. Además de esto, tenemos un cuestionario validado por expertos de 28 ítems de 7 subescalas Likert, es decir, con escalas que van desde muy bueno hasta muy alto. Este tipo de escalas permiten que el trabajo se realice de mejor forma y de cuantitativa más precisa, porque no hay que hacer una transformación matemática para poder medir. Es decir, al haber aplicado ya nos da la medición exacta. Por lo tanto, consideramos que el cuestionario es una herramienta de recopilación de datos bastante fuerte. Además de esto, encontramos que, bueno, las recepciones del estudio son las muestras por conveniencias, contexto limitado geográficamente. A pesar de que utiliza dos países que nosotros consideramos que es bueno para empezar a generalizar, el estudio se enfoca más en China, lo que viene a ser países asiáticos en tal caso. Por lo tanto, hay una limitación a los países de Oriente en comparación a los de Occidente, que en el primer estudio se generaliza un estudio mucho más grande. Bueno, pero para destacar, como mencioné, el instrumento de la escala Likert tiene un control estadístico riguroso y la replicabilidad longitudinal lo hace bastante considerable para que se mantenga en esta categoría. Después vamos con el estudio bajo, que es de Ruiz et al. 2024. Es un estudio mixto explicativo secuencial, es decir, un estudio cuantitativo más una parte cualitativa. Son 121 estudiantes universitarios de la Universidad de Ecuador, bueno, la Universidad de las Américas en Ecuador. Eh, la razón por la que lo consideramos un estudio bajo es por lo que representa una muestra aún inferior que la de 323 que mencionamos anteriormente. Además de eso, que los cuestionarios fueron hechos en línea, por lo que se pueden presentar sesgos dependiendo de en qué situación se encontraba el estudiante al momento de responder. Además de esto, la muestra es limitada y corta, y fue un estudio de corta duración. Fueron 4 días nomás de aplicación, es decir, no fue un estudio longitudinal como el anterior, sino fue algo un poco más corto. Aún así, se destaca que el diseño mixto validado nos da una fuente más grande de información, porque utiliza una parte estadística y también una cualitativa haciendo un análisis doble, lo que quiere decir que hay una fiabilidad adecuada y el análisis cualitativo ayuda a complementar la muestra cuantitativa que se presentaba. Por esta razón no lo descartamos y lo consideramos como un artículo en la escala Gray de categoría baja. Y por último vamos con un estudio muy bajo, que es un estudio cuasi experimental con un grupo de control y un grupo experimental. Son 110 estudiantes, 55 de control, 55 experimental, del programa de diplomado de docencia. Hacer un estudio en lo que viene a enfocarse más en lo que viene a ser un grupo de experimental y de control, reduce considerablemente la muestra, por lo que no se puede generalizar una muestra más grande. Pero la ventaja de eso es que nos ayuda a determinar las diferencias que preexisten en un grupo de control y en un grupo experimental al momento de empezar a aplicar los diferentes tests y encontrar diferentes resultados. La prueba de logro, con 20 ítems de validez, fue un cuestionario que al final superó las pruebas, tuvo el alfa de Cronbach bastante necesario para mostrar la validez y que se muestre como un procedimiento estadístico riguroso. Entonces, por esa parte es un punto destacable que se obtuvo la puntuación necesaria para darle más validez. Aunque el problema, como mencionamos, siempre va a haber restricciones. En este caso, la restricción fue una muestra moderada, que es bastante bajo, un contexto único y un uso limitado de ella. Fueron 2 inteligencias artificiales en este caso.
Además de esto, como mencioné anteriormente, los resultados obtenidos son los que le dan una validez bastante grande a este artículo para poder al menos categorizarse en la parte de muy bajo. Tiene validez, tiene fiabilidad elevada, como había mencionado, y resultados significativos en rendimiento, motivación y pensamiento crítico. Que además de esto, como había mencionado, un grupo de control y un grupo experimental nos ayudan a obtener las diferencias de cuánto cambia al haberse aplicado el proceso y al no haberse aplicado. Por último, por nota, nosotros explicamos ciertos acrónimos que se presentan que no pueden ser muy bien entendibles para las personas que estén leyendo, en este caso los lectores. Explicamos también los niveles de confiabilidad y explicamos lo que se menciona en la justificación de por qué van en ciertas categorías debido a sus ventajas y sus desventajas. Bueno, como siguiente y último punto es el proceso de selección de estudios. Después de subir los archivos que conseguimos en EBSCOhost y en Web of Science, utilizamos el software Ryan que nos permitió evaluar todos los artículos que hemos seleccionado. En sí, tuvimos un total de 1.133 artículos, de los cuales 100 fueron detectados como duplicados y 50 de ellos fueron eliminados. No usamos herramientas automáticas para eliminarlos y tampoco los eliminamos por otras razones, simplemente por el hecho de ser duplicados. Después de esto, nos quedaron 1.083 artículos, de los cuales excluimos 634. Estos 634 fueron excluidos ya sea por una razón que no eran artículos que encajaban con nuestra investigación y fueron recuperados para revisión completa 449 artículos, de los cuales también fueron eliminados 371. Estos sí fueron eliminados tomando en cuenta nuestros criterios de exclusión, porque se incluyeron algunos artículos como publicaciones antes de 2021, que eran artículos que ya no nos servían para nuestra investigación, artículos que presentaban un nivel educativo distinto al universitario, como en las escuelas o en la secundaria, en habilidades no relacionadas con pensamiento crítico creativo y en contextos no académicos. Usualmente habían bastantes artículos que hablaban sobre la inteligencia artificial aplicadas en otras materias o en otros ámbitos que no encajaban con nuestra investigación. La metodología o resultados no aplicables y un idioma distinto del inglés o el español. Además, también se eliminaron algunos artículos que ni siquiera fueron incluidos en la evaluación GRADE por insuficiencia en su metodología, quedándonos así 20 artículos para la revisión final, en los cuales, como ya explicó mi compañero André, hemos hecho el análisis para la tabla GRADE y hemos incluido para nuestra revisión sistemática. En sí, los 20 artículos que tenemos también ya fueron seleccionados y vistos tanto el método como la población para después proceder con los distintos puntos que nos faltan para completar nuestra revisión sistemática. Muchas gracias. Con todo esto serían las referencias y con esto finalizamos. Muchas gracias.